Muy bien, estimados colegas, muy buenas noches. El día de hoy les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, colegas químico-farmacéuticos, para que iniciemos este camino de preparación a través del curso de el ENAF 2024-2, que ustedes en el mes de septiembre van a concluir y que les va a permitir lograr una vacante en el examen que se desarrollará en este mes de septiembre de 2024. El día de hoy, el equipo técnico del Instituto de Desarrollo e Investigación en Salud Integral Perú, IDC, les da la bienvenida y estamos complacidos de tenerlos como alumnos y desde ya estamos seguros que ustedes van a lograr una excelente preparación, puesto que hemos considerado contar con excelentes docentes y expertos en cada uno de los temas que se van a desarrollar. El inicio de nuestro curso en AF 2024-2 es el día de hoy, sábado 13 de abril 2024, en este momento 7 de la noche, y concluirá el sábado 21 de septiembre 2024. Así que, colegas farmacéuticos, nos preparamos para el desafío, para el reto que juntos vamos a emprender para lograr el éxito que tú ya decidiste tener para postular a una plaza del Serum en el mes de septiembre. Gracias por haberse unido a este grupo de estudio para compartir sentimientos de amistad, de colegas y conocimientos y de apoyo mutuo que vamos a mantener durante todo este tiempo que vamos a compartir cada sábado conocimientos para tu desarrollo en conocimientos para el examen del mes de septiembre. Para recordarles que todas las clases serán grabadas, así que si hoy día se te cruza con alguna actividad de trabajo o personal, se les va a enviar el link para que puedan revisar la clase en cualquier momento. Cada mes tenemos los exámenes de simulacro, que generalmente son los días domingos, y sobre cada examen vamos a desarrollar cada una de las preguntas para que tú puedas sentirte seguro en el momento de tu examen. Entonces, nuestro curso del ENAF iniciamos el día de hoy con el temario que corresponde al curso de farmacología. Y para ello hemos invitado al doctor Iván Quispe, docente de la Universidad Nacional de Trujillo a nivel de pre y posgrado, investigador y desde ya que tiene una didáctica extraordinaria para poder desarrollar los temas. El primer tema con que iniciamos nuestro curso del ENAF 2024-2 corresponde a los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, y a los opioides. Entonces, voy a dejar de compartir y le damos la bienvenida al doctor Iván Quispe Díaz para que pueda iniciar esta presentación. El doctor Iván Quispe es docente, como mencioné, de la Universidad Nacional de Trujillo, es investigador y realmente cuenta con experiencia muy amplia en la docencia universitaria. Doctor Iván Quispe Díaz, muy buenas noches. La bienvenida a la apertura de nuestro curso para el examen nacional de farmacia y bioquímica. Iniciamos con el tema de farmacología y aquí tenemos la farmacología de los fármacos principales en dolor nociceptivo. Gracias, doctor Iván Quispe, y lo dejo para que pueda iniciar su conferencia.
Gracias, doctor Raúl, en primer lugar por la invitación brindada, definitivamente. Estamos aquí para poder aportar un granito de arena y vamos a iniciar, estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a hacer un diálogo, una conversación respecto a uno de los grupos farmacológicos de, de alta prescripción, se puede decir, a nivel mundial, ¿no? Entonces, visto ello, lo primero que vamos a tratar en primer lugar son la farmacología de los fármacos principales en el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo es importante que lo podamos abordar, abarcar, porque no hay la menor duda que es uno de los principales grupos farmacológicos de dispensación, de prescripción y de indicación a nivel mundial. Entonces, visto ello, vamos a comenzar este temario. Y sí, nos vamos a enfocar principalmente a los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como los AINES, no sin antes tener una precisión muy importantísima. Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos eh, son la primera línea dentro de la escalera o la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Es la primera, definitivamente, es la principal. Desde ahí se parte, desde ahí se inicia para un uso racional del medicamento. Entonces, nosotros tenemos ello dentro de la primera escalera o escala analgésica. Si bien es cierto, los fármacos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos tienen tres propiedades fundamentales: la propiedad analgésica, la propiedad antiinflamatoria y la antipirética. Vamos a conversar en el transcurso quién tiene mayor potencia o mayor eficacia dentro de cada uno de estos componentes. Entonces, no sin antes primero hacer esa precisión, qué es lo que vamos a desarrollar el presente día. El presente día nos vamos a enfocar a un grupo farmacológico que tiene una diana o un receptor donde va a actuar y lleva por nombre la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es una proteína. La ciclooxigenasa, que vamos a conversar principalmente de la COX-1 y COX-2, nos vamos a abstener de la COX-3, a pesar que hay estudios en animales inferiores, pero nos abstenemos de la COX-3, nos centramos tanto en la COX-1 como en la COX-2. Y siempre es bueno, antes de entrar a la farmacología, recordar un componente fisiológico, y es que la ciclooxigenasa 1 se le denomina también la COX fisiológica, la COX constitutiva. Entonces, esta ciclooxigenasa es fisiológica, y si es fisiológica, tiene unas funciones preponderantes dentro de la fisiología del ser humano, de la funcionalidad. Lo que libera como producto de esta ciclooxigenasa son prostaglandinas, son tromboxanos, son prostaciclinas, que van a mantener en equilibrio la salud cardiovascular, gastrointestinal, renal, entre otras. Entonces, esto les comento porque gran parte de las reacciones adversas están enmarcadas a la inhibición de la ciclooxigenasa 1, que es muy importante tenerlo presente. La ciclooxigenasa 2 es la conocida, la inducible, la patológica. Esta está arraigada o asociada a la inflamación, al dolor y a la fiebre. Tener bien presente que son mecanismos de defensa de nuestro organismo que están funcionando correctamente. Muy bien, conocido ello, ¿quién es la ciclooxigenasa? ¿Qué es? Las dos principales. Siempre hay que tener en cuenta el sustrato, porque una enzima tiene un sustrato, y ese sustrato viene a ser el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el sustrato de la ciclooxigenasa. El ácido araquidónico es un lípido de 20 átomos de carbono que viene de la membrana celular cuando existe un daño, una lesión, ya sea por medios físicos, mecánicos, térmicos, entre otros. Entonces, haciendo este primer preámbulo, que fue muy importante para ubicarnos en el contexto, es que a través de los presentes casos es que vamos a entrar a la farmacología de
ese grupo farmacológico. Y nos dice así, un paciente de 37 años que llega al centro de salud por dolor lumbar. Nos ubicamos en la parte central de la espalda, lumbar, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien presente. Refiere inicio de los síntomas desde hace aproximadamente 10 años. Entonces, este malestar ya lo tiene crónico, localizados en el raquis, con predominio de sus molestias en la zona lumbar cervical. Entonces, parte central y parte alta. En ambos es donde se ubica su principal problema. Muy bien, también nos comentan de que este fue de ritmo claramente inflamatorio, está en un proceso inflamatorio, llevándolo a despertar durante el reposo nocturno. Entonces, es un dolor, es una inflamación que altera mi calidad de sueño y se acompaña de rigidez a inicios de la mañana, las 3 primeras horas, atenuándose parcialmente con su actividad laboral, es un albañil. Entonces, visto este aspecto, es que nosotros nos podemos observar y dice, la radiografía precisa presencia de sindesmofitos. Sindesmofitos. El especialista, en este caso al que compete, diagnostica. El diagnóstico es del médico. El médico diagnostica y precisa de que es una espondilitis anquilosante. Espondilitis anquilosante. Entonces nos ubicamos en el raquis, en el disco vertebral, y esos discos vertebrales cuando giran de su eje y se inflaman, se comienza a desarrollar un proceso doloroso, inflamatorio, que lleva por nombre espondilitis anquilosante. Esta espondilitis anquilosante es la inflamación del disco vertebral, una enfermedad tan común en nuestra sociedad porque nos dicen que es común en la sociedad. ¿Quién no sufre de ese tipo de dolores? Entonces, es fundamental que nosotros tengamos bien presente que estamos tratando un problema de la salud que es característico de nuestra sociedad. Entonces, muy bien, ya conocemos que es un proceso que marca dolor, que marca inflamación. Ahora sí, vamos a lo nuestro, a lo que nos compete. Y lo que nos compete es lo siguiente. Cuando nosotros observamos qué es lo que nos compete, es que la literatura nos precisa que uno de los medicamentos de primera línea en esta enfermedad es el diclofenaco. Recuerden, es un AINES no selectivo porque actúa sobre ciclooxigenasa 1 y sobre ciclooxigenasa 2. El diclofenaco, que es categoría de riesgo para la gestación, como dicen en la parte superior derecha, es categoría de riesgo C en el primero y en el segundo trimestre. Pero caramba, cambia en el tercer trimestre porque ya es categoría de riesgo D. Y es importante que usted lo conozca. C es cuando no ha mostrado efectos teratogénicos en gestantes, pero sí en animales inferiores. Y categoría de riesgo D es cuando demostrado efectos teratogénicos en gestantes y en animales inferiores. Mucho cuidado con el diclofenaco en el último trimestre de la gestación. Salvo riesgo-beneficio, donde el especialista indique que el beneficio superará el riesgo, bienvenido sea. La literatura también nos indica que dentro de la espondilitis anquilosante, de la inflamación del disco de la columna vertebral, discos vertebrales, es de grado de recomendación 1, nivel de evidencia A. ¿Qué quiere decir 1? Que es avalado por estudios de alta calidad y que será eficaz en todos los aspectos. Entonces, siempre es muy importante lo que decimos vaya refrendado con una evidencia. Y la evidencia, ¿qué nos dice? Lo que nos dice es la evidencia de una revisión del mecanismo de acción y perfil de seguridad del diclofenaco, nos enmarcaba y nos decía 3 aspectos muy importantes que todos conocemos, definitivamente.
nos dice que el diclofenaco es un inhibidor de la migración leucocitaria. Muy bien, si es un inhibidor de la migración leucocitaria, a ello va a deber gran parte de su efecto antiinflamatorio. Muy bien, pero también es analgésico, sí, es correcto, es analgésico. Y si es analgésico, es porque fundamentalmente va a inhibir la síntesis de prostaglandinas a nivel de los receptores, como se dice, para que no se puedan unir a ese tipo de receptores de las terminales periféricas. Y tendrá acción antipirética porque va a tener una acción a nivel hipotalámica que genere la dilatación periférica. Entonces, lo que hace el diclofenaco es que a nivel del centro termorregulador, la temperatura descienda mediante una dilatación periférica que permita la disipación del calor. Para ello, las prostaglandinas son las encargadas de hacer esta regulación a través de su inhibición que genera ese tipo de medicamento. Entonces, recapitulemos. El diclofenaco tiene acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Hemos colocado primero el antiinflamatorio porque principalmente tiene acción antiinflamatoria. Su acción del diclofenaco principalmente es antiinflamatoria, principalmente. Entonces, si su acción es principalmente antiinflamatoria, entonces tenemos que tener bien presente que este medicamento debe utilizarse fundamentalmente para aquellos tratamientos que marquen con inflamación y que pueden ser complementados con el dolor. Pero no olvidar, el diclofenaco principalmente es antiinflamatorio. Eso hay que tenerlo bien presente. Muy bien, entonces nosotros tenemos que tener bien presente este medicamento porque eso lo vamos a encontrar desde un centro de salud, puesto de salud, hacia un hospital, entre otros. Siempre vamos a encontrar este medicamento porque es altamente utilizado en la sociedad. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque su uso crónico nos puede conllevar a la gastrolesividad. Por eso siempre hay que orientar. Principales reacciones adversas, la gastrolesividad. Principales usos terapéuticos para procesos que cursen con inflamación. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, visto este primer caso, que en la espondilitis anquilosante se deben utilizar principalmente fármacos con perfil antiinflamatorio, y dentro de los AINES, uno de los principales que podemos observar es, sin lugar a duda, el diclofenaco. Entonces, a continuación vamos a continuar con el siguiente caso de presentación. Muy bien, ahí tenemos el caso número 2, que nos dice que es una persona de 72 años que acude a la consulta por tener un cuadro de 3 días de evolución de dolor. Está tumefacto, tiene una discreción limitada funcional del codo izquierdo, no lo puede mover funcionalmente el codo izquierdo. No refiere otra sintomatología acompañante, pero refiere discreto dolor a la palpación. Cuando le comienzan a palpar, siente ese dolor. Se asocia a una disminución de la flexión articular, no puede flexionar correctamente el brazo izquierdo. No se expresan otros signos inflamatorios, ni lesiones cutáneas, ni signos de síntomas generales. El especialista, cuando lo evalúa, puede observar que la paciente tiene bursitis. Itis es inflamación. Bursa es la bolsa que protege ¿qué? Es la bolsa que protege a la articulación. Cada articulación, hombro, codo, muñeca, todos ellos tienen su bursa. Es una bolsa que es como un amortiguador ante los golpes que pueda tener. Entonces, esa bursa, cuando
se inflama, se denomina bursitis, que es característico ahora en la sociedad, la famosa bursitis. Entonces, nosotros ahí teníamos este contexto de la bursitis y uno de los principales medicamentos utilizados para este contexto es el naproxen, que es categoría de riesgo para la gestación, por lo tanto es seguro. El grado de recomendación es 1, en todos es eficaz, categoría de riesgo C, ya lo hemos conversado, y nivel de evidencia B, que tiene definitivamente calidad de evidencia moderada. Entonces, nosotros en ese contexto observamos y decimos lo siguiente. Entonces, estamos observando un proceso inflamatorio que enmarca a nivel articular. El primero que hemos observado era aquel que enmarcaba otro contexto diferenciado que venía a ser a nivel del disco vertebral. Bien, entonces, en la bursitis nosotros tenemos al naproxeno. Es bueno aclarar que el naproxeno es un AINES no selectivo porque puede actuar en la ciclooxigenasa 1 y puede actuar en la ciclooxigenasa 2. El naproxeno sódico, hay que tener bien presente que este medicamento tiene dentro de las principales reacciones adversas también la gastroneficidad, la nefrotoxicidad. Por eso se tiene que ver un uso racional de este medicamento. Había conversado el anterior diclofenaco, que venía de las presentaciones de 50 o 100 miligramos, cápsula tableta, pero también la forma farmacéutica inyectable de 75 miligramos por 3 mililitros, que no se debe pasar de los 150 miligramos, salvo avale el especialista, porque se asocia más a los problemas cardiovasculares. Entonces, el naproxeno también tiene un perfil antiinflamatorio, pero también tiene analgésico. Pero si ponemos en la balanza cuál tiene más, analgésico o antiinflamatorio, diremos que es antiinflamatorio principalmente. Entonces, este es el famoso naproxeno sódico que todos creo conocemos en las diferentes formas farmacéuticas de 265 miligramos, de 550 miligramos. Entonces, en ellos nosotros tenemos diferentes tipos de presentaciones para que puedan eh, paliar básicamente el dolor y o la inflamación. Entonces, el naproxeno sódico, vale la aclaración, inhibe tanto ciclooxigenasa 1, por lo cual derivan sus reacciones adversas, y ciclooxigenasa 2, por lo cual deriva su eficacia terapéutica, antiinflamatoria y analgésica. Entonces, muy bien, ese contexto era muy bueno conocerlo, saberlo, antes de poder seguir y continuar todo este contexto que vamos conversando y dialogando de las dos primeras enfermedades inflamatorias que hemos venido conversando. Uno, la espondilitis anquilosante, y el segundo, que está enmarcado a la bursitis, ¿no? La inflamación de la bursa. Muy bien, vamos a presentar a continuación el tercer caso. Permiten, por favor. Permítame para presentar el tercer caso antes de continuar. Se me ha desconectado el...
parece que no se está presentando allí. Permítanme. Doctor Iván, si gusta lo presento las láminas Sí, y usted me va indicando. doc- doctor Raúl, yo le agradezco bastante. Estoy teniendo Correcto. problemas con... Le agradezco bastante, por favor. No, Le no agradezco se bastante. preocupe. Gracias. Muy bien, sí, doctor, en el caso número 3, por favor. Muy bien, gracias. Muy bien. El 3. Sí, Ahí es, ¿verdad? pasándola. Ajá, correcto, correcto. Ajá, ahí nada más, ahí por favor, ahí. Entonces, era muy importante tener bien presente por qué el naproxeno sódico era uno de los fármacos de primera línea dentro de los procesos que marcan inflamación, como es la bursitis. Y es que el estudio que estamos presentando, que tiene su antigüedad, pero es muy importante porque de ahí ya nos dilucidaba el mecanismo de acción del naproxeno, un nuevo agente inflamatorio en esos tiempos, y que enmarcaba prácticamente actividad sobre la mucopolisacarasa, la proteasa y las enzimas colágeno líticas. Entonces, ¿qué quería decir? Este estudio, miren, es interesante, porque decía así, donde está enmarcado en rojo, dice así, la actividad mucopolisacarasa se quería investigar si las enzimas beta-glucuronidasa, lisozima, ácido proteasa y enzima colágeno lítica, que son las mucopolisacarasas, estaban inmersas dentro de la inflamación en algunos procesos inflamatorios proliferativos. Entonces, se desarrolló un modelo y ellos pueden investigar que el naproxeno tiene una inhibición potente de la formación del granuloma y el exudado. Pero miren, ¿qué decía? Dice lo siguiente, que de los resultados se concluye que el efecto antirreumático y antiinflamatorio del naproxeno se atribuye a la inhibición de la enzima lisosomal. Entonces, no es solamente la inhibición de la migración leucocitaria lo que le da la eficacia antiinflamatoria, sino la inhibición de las enzimas lisosomales que están inmersas en los procesos reumáticos e inflamatorios. Eso es muy importante, estimados colegas, que no nos olvidemos. Es fundamental, porque entre cada AINES siempre hay diferentes propiedades particulares. Muy bien, doctor, caso 3. Sucede de que esta es una adolescente de 15 años que lleva al Centro de Salud por presentar calambre en las piernas, dolor pélvico, dolor en la parte baja de la espalda a la altura de los riñones, náuseas, mareos, vómitos, se siente fatigada, ansiosa e irritable. Bueno, aquí la especialista hace el diagnóstico y tiene su dismenorrea primaria, un adolescente que tiene dismenorrea primaria o la menstruación, que es característico. Entonces, siguiente, por favor. Hay un aspecto muy importante que tenemos que tener bien claro. ¿Por qué hay mayor dolor en los primeros días de la menstruación? Y es que el presente cuadro nos dice correlación entre las prostaglandinas F2 alfa que secretan a nivel del aparato reproductor femenino y la dismenorrea. Aquí en ese cuadro observamos en rojo, en azul, la liberación de prostaglandinas. Entonces, y abajo el score de dismenorrea. Podemos observar que entre el segundo y el tercer día es donde ocurre el mayor dolor. ¿Por qué? Porque hay la mayor secreción, liberación de prostaglandinas. Y conforme pasan los días, se va atenuando la liberación de prostaglandinas, por lo tanto la dismenorrea tiene que disminuir. El dolor del cólico menstrual tiene que remitirse. Pero es bien sabido que aquí cada ser humano es diferente.
La mujer igualmente. No todas las mujeres tienen la misma intensidad de dolor. Es variante. Entonces, vamos a la siguiente lámina, por favor. Para algunas mujeres, adolescentes, jóvenes, adultas, el ibuprofeno será un medicamento eficaz para paliar este dolor, como lo dice la literatura. Pero para otros será, por ejemplo, el naproxeno, para otros será el diclofenaco, para otros será el ácido mefenámico, para otros será el ketorolaco, para otros puede ser el diclofenaco potásico o diclofenaco sódico, para otros el meloxicam. Entonces, ¿por qué es variado? ¿Por qué es variante aquí? Porque la fisiología, porque la menstruación es un proceso fisiológico, como también lo es la menopausia, la fisiología, la menstruación es muy diferente en la mujer. Pero lo característico es que en los entre el segundo y tercer día, se libera la mayor cantidad de prostaglandinas, por eso sienten mayor dolor. Pero ¿cómo puede aplacarse ello? Puede aplacarse de la siguiente forma. Si la prostaglandina es la generadora de la acción analgésica, porque se une a sus nociceptores terminales, entonces, ¿qué es lo que tengo que bloquear yo? La producción de prostaglandinas. ¿Qué tengo que bloquear? Las ciclooxigenasas. Y de esta forma tengo la acción analgésica y así el cólico abdominal es paliado en la mujer. ¿Que puede utilizarse terapias combinadas? Sí, la del paracetamol y el naproxeno, el paracetamol, diclofenaco, entre otros. Aclaro algo muy importante. El paracetamol es analgésico, es antipirético, más no antiinflamatorio. Pero aquí estamos observando el contexto dolor principalmente. Pero hay algo muy importante que no debemos olvidar. El ibuprofeno es uno de los analgésicos antiinflamatorios de menor gastrolesividad. De menor gastrolesividad. ¿Es menos gastrolesivo que los dos anteriores, diclofenaco y naproxeno? Sí, es menos gastrolesivo. Segundo, ¿quién tiene mayor eficacia analgésica de los tres? El ibuprofeno. ¿Quién tiene mayor eficacia antiinflamatoria? El diclofenaco. Eso hay que tenerlo bien presente. Los tres pueden generar incremento de la presión arterial, sí, la sistólica y la diastólica. Por eso el hipertenso tiene que controlarse muy bien si tiene algún proceso inflamatorio, algésico, pirético, que enmarque el uso de AINES. Porque los AINES y los antihipertensivos se genera un antagonismo farmacodinámico no competitivo con los YECAS, con los ARA2, con los inhibidores de renina, a excepción con los bloqueadores de canales de calcio. Con ellos no se genera esa interacción farmacodinámica. Siguiente, por favor. Ahí tenemos un contexto muy importante porque siempre escuchamos el ibuprofeno, hoy que está de moda, los enantiómeros, los racematos. Es muy importante que tengamos bien presente, el ibuprofeno viene en una mezcla racémica como muchos medicamentos que actualmente vienen. Tenemos el ibuprofeno R y el ibuprofeno S. Y hay que tener bien presente algo. El enantiómero S es capaz de inhibir la ciclooxigenasa a concentraciones clínicas. El R no tiene acción inhibidora de ciclooxigenasa. Por lo tanto, el ibuprofeno racemato, el que tiene acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética, es la S, el enantiómero S. No nos olvidemos. El laboratorio Pfizer diseñó un ibuprofeno de 200 miligramos y es el que viene solamente el enantiómero S, aquel que tiene la eficacia analgésica. No olvidar,
El ibuprofeno es un racemato, R y S, y solo el enantiómero S es el que tiene acción analgésica. ¿Y por qué le precisaba ese contexto? Porque miren lo que dice al final este estudio, para siempre tenerlo bien presente en la evidencia. Dice así, recientes estudios han demostrado que los beneficios clínicos del ibuprofeno racemato puede ser derivado de la administración del S-enantiómero a las dosis de la mitad del racemato. Por ejemplo, 200 miligramos de ese ibuprofeno es tan superior o al menos equivalente a los 400 miligramos racemato. La explicación, quien tiene la acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética es la S. Siguiente, por favor. Sí, el caso clínico número 4. Gracias, doctor. Una mujer de 66 años, obesa, portadora de la psoriasis, una enfermedad inmunológica, que consulta por dolor bilateral de la rodilla, de inicio insidioso, desde hace 6 meses. Dificulta para caminar de forma progresiva, está sintiendo esa dificultad en la caminata, siente una rigidez matinal de 10 minutos de duración. La semana pasada estuvo a punto de caer mientras bajaba una escalera. No recuerda traumatismos previos ni dolor en otras articulaciones. Ha iniciado tratamiento con paracetamol, que es un analgésico, a dosis de 500 miligramos una vez por la mañana. Sin mejoría, como señala ahí, no tiene antecedente de úlcera ni hemorragia digestiva. El especialista, luego de evaluarla, diagnostica osteoartritis. Osteoartritis también marca un proceso inflamatorio. Solamente por mencionar, tenemos una literatura, si bien es cierto, ahora ya el piroxicam ha sido ya desfasado, que hay otros mucho más potentes, pero quería comentarles a qué se debía esa acción del piroxicam, que en su momento era un antirreumático de primera línea, que ahora meloxicam, celecoxib han venido a reemplazarlo. Y les voy a explicar el por qué. Miren, el presente estudio decía así, en los 80, en los 90, cuando se utilizaba el piroxicam, el presente estudio, producción de superóxido, es un radical libre, por leucocitos polimorfonucleares en la artritis reumatoide y osteoartritis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esas enfermedades cursan con la producción de radicales libres. Inhibición in vivo por una droga antirreumática de nombre piroxicam, debido a la interferencia en la activación de la NAT oxidasa. Y es importante, estimados colegas, que tengamos presente ello. Este estudio es muy bonito. Les comento la siguiente, doctor, por favor, la siguiente lámina. Aquí les conversaba del piroxicam. Entonces, miren, este artículo que le dio robustez al uso del piroxicam decía lo siguiente. La producción del anión superóxido, que es un radical libre, era estimulado por los leucocitos polimorfonucleares y estaba incrementado en la artritis reumatoide y en la osteoartritis. Entonces, ¿qué sucedía? Dice que el piroxicam disminuía un 25% la secreción del anión superóxido. Entonces, qué interesante. El piroxicam no solamente era analgésico, antiinflamatorio, principalmente antiinflamatorio, sino que reducía la producción de radicales libres. Año 1986. Ya inhibía la producción del anión superóxido. Se concluye que el piroxicam inhibe la producción del anión superóxido por bloquear la activación de una enzima que lleva por nombre la NAT oxidasa, que se disminuye la producción, correcto, por lo tanto hay una menor liberación de radicales libres. Entonces, eso era muy importante. Y nosotros ahora, 38 años después, tenemos que tenerlo bien presente, que esos tipos de fármacos, los AINES antirreumáticos,
Su acción se debe principalmente a la inhibición de la NAT oxidasa que conlleva a una menor producción del anión superóxido o de radicales libres. Qué interesante. La evidencia siempre tiene que respaldar la presentación. Siguiente, por favor. En el caso clínico número 5, enmarcaba una paciente de 50 años con diagnóstico de artritis reumatoide de hace 4 años, con dolor e inflamación de las articulaciones casi en todos los de un codo, hombro, muñecas, rodillas, de forma simétrica, porque así es el dolor de la artritis reumatoide, simétrica, rodilla izquierda, rodilla derecha, y con limitación para el movimiento. Se trató con nimesulida, con calcio, ácido fólico, aralén y prednisolona. Miren qué cóctel de medicamentos, una polifarmacia definitivamente. El paciente añade que no tiene buena adherencia al tratamiento, es que son 5 medicamentos y la adherencia se vuelve más complicada y la función del químico farmacéutico se hace más emblemática aquí definitivamente. Y deja de asistir a la consulta por más de 2 años. Se le diagnostica artritis reumatoide. Y siguiente, por favor. Ustedes saben que en la artritis reumatoide, si bien es cierto, el problema matriz está en la producción de citoquinas, interleucinas principalmente, la 6, la 12, la 1, la 3, la 5, citoquinas, interferón gamma, el factor necrosis tumoral alfa, el TNF-alfa. Entonces, hay una liberación de citoquinas. Entonces, es incongruente decir que un AINES va a curar. No, no puede curar. Lo que hace un AINES es generar una acción paliativa. Eso sí puede hacer. Una acción paliativa, sí, definitivamente. Paliar. Eso nada más puede ser. Paliar el dolor, los signos y síntomas de ese malestar. Pero se tiene para la artritis reumatoide el tratamiento convencional y el tratamiento innovador. El convencional, tenemos el metotrexate, la sulfasalacina, ellos principalmente, pero la actual terapia es la terapia biológica con anticuerpos monoclonales, rituximab, infliximab, adalimumab, anakinra, bevacizumab, entre otras, que no es tema el presente día. Pero sí podemos conversar que para la artritis reumatoide se llega a utilizar en forma paliativa el diclofenaco ante los signos y síntomas, pero como consecuencia de este problema. Entonces, como paliativo, se hace uso en la artritis reumatoide para el proceso inflamatorio, pero que no cura. No nos olvidemos, los AINES solamente son paliativos, nada más en artritis reumatoide. Siguiente, por favor. La de Villar que hasta ahora viendo ese video. Sí, No, no avanza. sí, Ahí está. sí, ahí está. Muy bien, gracias, doctor. Entonces, en el caso clínico número 6 es una mujer de 32 años con cuadro de cefalea de 5 años de evolución que en los últimos 6 meses se intensificó y se volvió más frecuente hasta presentar cefalea moderada severa. Todos los días de carácter pulsátil. Desde aquí hay que diferenciar la cefalea tensional opresiva, que suprime todo el cerebro, y otra la pulsátil. Y es solamente un hemisferio, con presencia de náuseas y vómitos e irritabilidad de la luz y ruido. El especialista le diagnostica migraña. Y bueno, siguiente por favor. En la migraña hay un contexto de tratamiento muy versátil. Por ejemplo, Acá hay un pedazo aquellos que matan a los o sea, pestañas.
La Pero cosa es cuando yo tenemos quiero, le aviso las ofertas, pacientes que ya son compré, tratamientos me dice, AINES. cuando, no le digo nada. Entonces, con los AINES, tenemos uno de ellos, por ejemplo, el ibuprofeno. El ibuprofeno es excelentísimo para la migraña, pero hay que diferenciar dos aspectos: la crisis migrañosa y la profilaxis migrañosa. El paciente que sufre de crisis migrañosa es un dolor agudo. Tiene que siempre recurrir al especialista para que le dé su profilaxis de la crisis. Entonces, la profilaxis enmarca un anticonvulsivante, que generalmente es el ácido valproico o valproato sódico, una benzodiazepina, que puede ser el clonazepam, y el propranolol, pero no dosis antihipertensiva, a dosis que permita la estabilización, la tranquilidad, eso básicamente. ¿El objetivo cuál es de estos medicamentos? El objetivo del anticonvulsivante, del ansiolítico y del betabloqueante no selectivo es mantener a la célula inhibida, no excitada, inhibida, para que los potenciales de acción no se forman tan rápidamente y generen este proceso algésico. Entonces, pero ya cuando está en crisis, el ibuprofeno de 400, de 800 miligramos es excelentísimo. El desoxiibuprofeno también es un medicamento muy importantísimo. Sé que no es tema, pero el paracetamol de 1 gramo también es utilizado. Los triptanes, sumatriptan, naritriptan, también son utilizados, pero nuestro tema hoy día es el ibuprofeno, y sí, porque el ibuprofeno tiene una alta capacidad de actuar sobre los receptores algésicos que enmarquen prostaglandinas a nivel periférico principalmente. Entonces, el ibuprofeno es muy importante en el tratamiento de la crisis migrañosa, más no de la profilaxis migrañosa. Siguiente, por favor. Este contexto es muy importante porque siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos en la primera columna varios AINES: ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, piroxicam, diclofenaco, ácido acetilsalicílico y la relación analgésica antiinflamatoria. Quiere decir que el ibuprofeno es el de mayor potencia analgésica. El ibuprofeno tiene mayor capacidad analgésica. Es 24 en el numerador, ¿no? Y 1 como antiinflamatorio. 1 en el denominador. ¿Quién le sigue? El ketoprofeno. Luego le sigue el naproxeno, que es 1.5 a 2. Desde ahí cambia, porque el piroxicam es 0.9. ¿Qué quiere decir? El piroxicam es más antiinflamatorio que analgésico. Y el diclofenaco es 0.8 de analgésico y 1 de antiinflamatorio. ¿Qué es más? Antiinflamatorio. Entonces, ese componente, sobre todo los principales AINES comunitarios, hay que tenerlos bien presentes. Siguiente, por favor. Es importante tener presente la otra cara de la moneda. Y me refiero a que el perfil de seguridad, sobre todo a nivel gastrointestinal, que es lo que aquejan principalmente los pacientes que consumen AINES de forma crónica. El título dice: comparación de la toxicidad gastrointestinal de los diferentes AINES. En la columna que estoy aquí, en azul, están los principales fármacos, y aquí en la derecha son básicamente los riesgos relativos. ¿Qué es un riesgo relativo? Vamos al ejemplo. El ibuprofeno es 1. 1 quiere decir que es uno de los fármacos de menor gastrolesividad. ¿Por qué? Porque si lo comparamos frente al diclofenaco, que es 1.8, ¿qué quiere decir? Los pacientes que consumen diclofenaco tienen 1.8 más veces o mayor probabilidad de desarrollar una gastrolesividad en comparación a los que consumen ibuprofeno. Entonces, 1.8 veces. Y miren al famoso ketoprofeno, altamente utilizado a nivel hospitalario. Tiene 4.2. Los pacientes que consumen ketoprofeno tienen la probabilidad de 4.2 veces más de desarrollar gastrolesividad de aquellos que no lo consumen. Entonces, eso es muy importante, porque ustedes están observando medicamentos
de la sociedad, ketoprofeno, naproxeno, diclofenaco, aspirina, ibuprofeno, para que puedan orientar correctamente que varíen sus gastrolesividades. Siguiente, por favor. Este gráfico es muy importante porque eso nos dilucida a un medicamento de hace más de 20 años que fue retirado del Perú, el famoso Rofecoxib, y el por qué el Rofecoxib fue retirado, ¿no? Y acá dice, el primer cuadro dice tasas de infarto al miocardio, ¿sí? A través de ensayos aleatorizados de Rofecoxib y Celecoxib. El Rofecoxib, miren el porcentaje, la columna alta en verde, verde oscuro, que producía de infartos al miocardio porque fue retirado, en comparación al naproxeno, un AINES. ¿Cuál fue el problema del Rofecoxib? Es que cuando lo diseñaron dijeron, este es el analgésico ideal, excelente, el antiinflamatorio ideal, excelente, pero no se habían percatado, y acá hubo un estudio muy interesante, que cortaron el tiempo que fue este estudio, porque generaba acción analgésica antiinflamatoria excelente, ni hablar, pero como era un inhibidor selectivo de la COX-2, ¿y qué quiere decir? Que tenía más selectividad por la COX-2, que es la inducible, que la COX-1. Excelente, porque más se iba a la COX-2 y se iba menos a la COX-1. Pero ¿dónde está el peligro? El peligro está que esa inhibición tiene que guardar un equilibrio. O sea, no quiere decir de que yo solamente voy a inhibir 100% COX-2. Si yo hago esto, el peligro va a ser que dejo libre la COX-1 y estoy dejando libre las prostaciclinas, los tromboxanos, el riesgo de generar una tromboembolia. Entonces fue retirado porque comenzó a generar tromboembolismos a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, el infarto por el miocardio, y eso lo corrobora la evidencia del estudio Vigor. El estudio CLASS hace una apreciación entre el celecoxib 400 miligramos 2 veces al día, el diclofenaco 75 miligramos 3 veces al día, y el ibuprofeno 800 miligramos 2 veces al día. Entonces, ¿qué podían observar? Podían observar que el celecoxib, que es un inhibidor selectivo de la COX-2, y el ibuprofeno, que es un AINES, estaban casi a la par, las columnas. Entonces, ¿qué quiere decir? El AINES, si bien es cierto, tiene un equilibrio de inhibición COX-1-COX-2, pero las dosis altas pueden conllevar al desarrollo de enfermedades cardiovasculares como el INF. En el siguiente cuadro, en el cuadro de la derecha, dice un metaanálisis de ensayos aleatorizados, ensayos clínicos de inhibidores selectivos COX-2, AINES versus el placebo. Y ahí nombraban los famosos Rofecoxib, Celecoxib, Etoricoxib, Lumiracoxib, Valdecoxib, entre otros. ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión fue que todos ellos tienen cierto grado de asociación con esos eventos cardiovasculares. Definitivamente, por eso, ¿pero de qué va a depender ello? Vamos al gráfico de la parte inferior. Resultados cardiovasculares de Rofecoxib y Celecoxib. Miren, en blanco es el placebo, en verde el Rofecoxib. Conforme pasan los meses de tratamiento, la columna en verde se hace cada vez más alta. ¿Qué quiere decir? Que los eventos cardio y cerebro se relacionan con el tiempo de tratamiento y la cantidad de miligramos del principio activo. Por ejemplo, miren el siguiente. En blanco placebo, en ámbar Celecoxib 200 miligramos y en rojo Celecoxib 400 miligramos. ¿Qué podemos observar a lo largo de los 36 meses? Que ya en los 18 meses, el que es de 400 miligramos tiene mayor probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares y conforme pasan los meses es mayor. Conclusión. El efecto cardio y cerebrovascular se relaciona con la dosis y el tiempo de tratamiento. No nos olvidemos. Dosis y tiempo. Así es que hablaba eventos cardiovasculares
de los AINES tradicionales, diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno. ¿Cuál era la conclusión del presente estudio? Que el famoso diclofenaco tenía mayor probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares. Si usted lee el inserto del diclofenaco ampolla desde 25 miligramos por 3 mililitros, va a poder 25 miligramos por 3 mililitros, va a decir no superar los 150 miligramos al día. Entonces, mucho cuidado, ahí tienen la evidencia, y si les digo del año 2006, pero miren, desde ahí hay que tener mucho cuidado, la evidencia es muy importante. Siguiente, por favor. Listo, muchas gracias. Entonces, este es un metaanálisis, el primer recuadro, ¿no?, de los inhibidores selectivos COX-2, y desde ahí ya nos enmarcaba, por ejemplo, que el naproxeno también tenía una asociación muy importantísima en eventos finales, eventos cardiovasculares. El naproxeno, hay que tener también bastante cuidado siempre en los tratamientos crónicos de alta dosis. El estudio ADAPT-REAL, que era a 3 años, eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, entre otros, nos mostraba lo siguiente. Nos indicaba que el naproxeno en amarillo y el celecoxib en anaranjado, ¿qué se podía observar a través de este estudio? Mostraba este estudio que el naproxeno tenía una mayor probabilidad de desarrollar algún evento cardio y cerebrovascular. En la parte inferior, ahí era el estudio Target y nos indicaba que el naproxeno en amarillo, el ibuprofeno en rosado y el lumiracoxib en plomo. Nos indicaba, como podemos observar, ¿no?, que la comparación de lumiracoxib, por ejemplo, naproxeno, había una diferencia bien marcada en cuál de los dos podría producir un efecto, un infarto al miocardio. Y básicamente indicaba ahí, ¿no?, entre el naproxeno y el lumiracoxib, no había una diferencia significativa, no había una diferencia. Y entre el lumiracoxib y el naproxeno tampoco había una diferencia significativa. Entonces, eso nos mostraba, ¿no?, de que básicamente en el presente estudio dice lumiracoxib versus ibuprofeno y lumiracoxib versus naproxeno. Entonces, esas eran las diferentes evaluaciones que se hacían en ello. En el etoricoxib y diclofenaco, el siguiente estudio, el estudio de Medal, a la incidencia trombótica, no se enmarcaba a lo largo de los meses, llega a equipararse. O sea, el uso crónico de los AINES selectivos y no selectivos puede conllevar a un evento cerebro y cardiovascular. Siguiente, por favor. Bueno, eso para tenerlo bien presente, porque hemos visto la acción gastrolesiva, hemos visto la acción a nivel cardiovascular, que hay que tener mucho cuidado, y cerebrovascular, a nivel renal también. ¿Cuántos pacientes consumen AINES y no sabemos cómo está su función renal? Entonces, lo que hay que tener bien claro es que el efecto renovascular de los AINES y los inhibidores COX-2, el ácido araquidónico es un sustrato de las COX, los cuales van a generar prostaglandinas. Pero, ¿qué pasa con las prostaglandinas? Cuando las prostaglandinas dejan de producirse o reducir su producción, se genera retención de sodio. Y si hay retención de sodio, hay edema periférico. Se incrementa la presión arterial y hay falla cardíaca. Pero también puede generar la reducción de prostaglandinas falla renal aguda, pero también puede generar hipercalemia, hiponatremia. Entonces, el uso crónico de los AINES puede generar una repercusión muy importante sobre la función renovascular. Siguiente, por favor. Siempre es importante tener bien presente el estudio que enmarcamos a continuación. Celecoxib y naproxeno reducen la tasa de infiltración glomerular. O sea, no es un simple medicamento de 550 miligramos, de 275 miligramos de cada 12 horas, por 3 a 5 días, pero reduce la función.
reduce la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular. Y miren, aquí en plomo es el placebo, normal, no tiene injerencia, pero miren el celecoxib, ya reduce. Miren el naproxeno, el inocuo, el inofensivo naproxeno, también reduce. Entonces, no lo podemos ver como unos simples inofensivos, sobre todo en pacientes con daño renal, hipertensos, diabéticos, pacientes con colesterol alto. Hay que tener bien presente, es nuestra función como químico farmacéutico la orientación correcta y adecuada en el uso correcto del AINES. El siguiente estudio enmarcaba el efecto del naproxeno y los coxips, los inhibidores de la coxip, sobre la presión arterial en el paciente geriátrico. Miren, cambios en la presión arterial al día 14 de tratamiento. En este cuadro nos dice que el placebo en blanco, el naproxeno en amarillo, en anaranjado el celecoxib y en verde el que fue retirado rofecoxib. Miren, aumenta la presión sistólica. ¿Quién aumenta más? El famoso celecoxib, pero el naproxeno también aumenta. Y vamos a la diastólica. Placebo, naproxeno, celecoxib. Por lo tanto, el celecoxib al 14º día ya aumenta la sistólica y la diastólica. A cuidar siempre a nuestros pacientes que hacen uso crónico de estos medicamentos. El siguiente recuadro solamente algo bien preciso y bien puntual, solo para que tengamos en cuenta que a los AINES se les asocia con stroke isquémico, con infarto del miocardio y con eventos cardiovasculares. Solo voy a tomar a uno de ellos, voy a tomar al famoso meloxicam. Aquí lo tenemos el meloxicam en rojo. Aquí en rojo está sobre la línea del 1. Quiere decir que ese fármaco se asocia al infarto agudo al miocardio. Voy a tomar, vamos al toricoxib en verde, bien alto, ahí arriba sobre la línea del 1, las enfermedades cardiovasculares. ¿Quién es el más, en este sentido de ellos, el que tiene menos acción a nivel cardiovascular? El naproxeno. Y mucho menos el celecoxib. Entonces, para poder tenerlo bien presente, que los AINES son buenos, son excelentes, analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, pero no olvidemos la repercusión y el impacto sobre la función cardiovascular, cerebrovascular, renovascular y gastrointestinal. Siguiente, por favor. Esta es una miscelánea solamente para que tengan en cuenta que gran parte de ellos tienen una muy buena absorción, que superan el 80%, que el que tiene inicio de acción más rápida, el ibuprofeno, usted toma un ibuprofeno y antes de los 30 minutos, 20 minutos, usted ya tiene la acción analgésica, pero usted toma un meloxicam, se pasa a la hora y todavía no le pasa el dolor, porque sus inicios de acción son diferentes y hay que respetar la farmacocinética de los medicamentos. Un naproxeno todavía está en los 30 minutos, un diclofenaco todavía está en los 30 minutos, un ketorolaco todavía está en los 30 minutos, un clonixinato de lisina está entre los 15 y 20 minutos, entonces eso hay que tenerlo presente. Los alimentos sí, principalmente el ketorolaco, el celecoxib con alimentos para evitar mucho la gastrolesividad. Efecto primer paso, el metamizol, el único que tiene efecto primer paso, pero aquí hago una aclaración muy importante porque la literatura señala que no es un AINES netamente, no es una AINES cepa pura, si lo podemos llamar así, porque también tiene otras acciones que son dilatadoras del músculo liso, tienen otras acciones analgésicas que pueden marcar otros tipos de receptores. Y todos se metabolizan a nivel hepático principalmente. Siguiente, por favor. Muy bien, esto para tenerlo bien presente que todos se quedan por la vía renal, por eso hay que proteger mucho la función renal. El tiempo de vida media es un parámetro farmacocinético que me indica el tiempo a la cual está la concentración del fármaco, ¿no? A la concentración que fue administrada principalmente. Y volumen de distribución, el celecoxib es el que tiene volumen de distribución más alto. Si podemos decir quién tiene mayor tiempo de vida media, el piroxicam. Siguiente, por favor. Y este contexto misceláneo para que puedan observar los diferentes tipos de dosis, posologías en las enfermedades que hemos venido conversando a manera de síntesis y resumen de lo que hemos conversado. Eso sería todo en lo que respecta a AINES. Doctor
Raúl, usted me indica el siguiente paso antes de pasar a opioides, o hay preguntas, tengo usted la palabra. Muy bien, doctor Iván. Creo que sería conveniente algunas preguntas del auditorio eh, para que pueda de repente precisarse algún concepto que consideren prudente. Colegas, pueden hacer algunas preguntas al doctor Iván Quispe. Eh, si levantan la mano para poder darles el audio, por favor. Si hubiera alguna pregunta. Doctor Iván, una pregunta en relación al paracetamol. El paracetamol que tiene un metabolismo hepático y que se dice que tiene una dosis tóxica en el tiempo o una dosis límite diaria de 4 gramos para que no sea lesivo al tejido hepático. En algunos casos, eh, en algún momento habían algunos medicamentos para el resfrío que incluían paracetamol. ¿Qué opinión le merece esto? Y segundo, ¿qué pasaría si un paciente toma durante 15 días, ya sea el paracetamol de manera independiente o unido a algunos productos que habían para el resfrío que contenían paracetamol? ¿Qué podría ocurrir? ¿Y qué recomendación nos daría? Gracias, doctor, por la precisión brindada. Sí, si bien es cierto, el paracetamol está dentro de ciertos medicamentos combinados, ¿no? Donde está el paracetamol de 500 miligramos, con otros medicamentos que son básicamente eh, utilizados como activadores de los receptores alfa 1, principalmente para la congestión, eh, los anti-H1 como la clorfenamina, y así se hacía una mixtura básicamente, ¿no? De un medicamento que contenía tres principios activos. Entonces, el paracetamol en primer lugar, como señaló usted, lo máximo 4 gramos al día, pero si es un paciente con daño hepático activo, algún antecedente hepático, alcohólico, no debe superar los 2 gramos. La dosis tóxica 7 gramos, la dosis letal 15 gramos. Entonces, es muy importante tener bien presente de que en la medida que el paciente tenga algún daño a nivel hepático, no hay la menor duda de que estos pacientes tienen que tener una cierta precaución sobre el uso del paracetamol, porque el paracetamol genera un radical que es la parabenzoquinonimina 1, es un radical tóxico, básicamente generador de radicales libres, y esto es lo que genera la lesión parenquimatosa, pero se recomienda de preferencia no superar los 5 días o máximo 7 días, pero no se recomienda, salvo el especialista tenga en mente o presente, pero no es muy común. Entonces, como máximo 5 días el paracetamol, excelente, como máximo. Pasado ello, ya nos puede conllevar algún tipo de acumulación de radical libre y disminución de la glutatión, y eso estamos hablando de nuestros antioxidantes endógenos. Por tanto, lo recomendable es preguntar primero si tiene algún daño hepático o si es algún paciente con alguna enfermedad endocrina metabólica como diabetes de por base tiene un daño hepático, ¿no? Por el hígado graso. Primero ello. Si puede haber otra alternativa para el dolor, bienvenido sea, porque los AINES tienen menor lesión a nivel hepático. El pseudo-AINES paracetamol tiene una mayor lesión. Pero el que sea hasta 15 días, salvo supervisión, evaluación y que el médico avale, dependiendo del problema de salud, bienvenido sea. Pero no es recomendable mayor a los 5 días. No es recomendable, ¿no? Lo mejor entre 5 a 7 días es hasta donde puede dar principalmente.
Si el paciente no es o no tiene algún tipo de daño o lesión hepática, bienvenido sea. Entonces, pero de preferencia entre 5 a 7 días es lo que puedo precisarles. Y tener bien presente que sí, estos medicamentos que tienen esta combinación utilizan para el dolor el paracetamol, la fenilefrina, etilefrina para la congestión y la clofenamina o clofeniramina para el picor básicamente de las vías respiratorias, ¿no? O a nivel ocular. Esa sería la precisión que le podría brindar, doctor Raúl. Gracias, doctor Iván. Hay una pregunta de una colega. Nos dice, ¿por qué el metamizol o Reprimán no tiene mejor efecto que el paracetamol en la fiebre producida por el dengue? Es la pregunta que nos Muchas hace gracias. una de las colegas. Gracias. Interesante su pregunta, pero hay que tener bien presente que el dengue está cursando como un proceso de reducción de plaquetas y el metamizol, hay que tenerlo bien presente, como una dipirona, tiene alta afinidad por el tejido hematológico. Por eso que los pacientes que tienen algún problema de salud que marca el tejido hematológico como anemia, plaquetopenia, pancitopenia, anemia, leucopenia, hay que restringirse y evitarse las dipironas, como viene a ser el metamizol, por un sentido de seguridad. Y si hablamos para la fiebre principalmente las fiebres que puedan cursar con 38.5 hacia abajo, enmarca el paracetamol. Pero le estoy precisando que los casos de dengue que le están dando están generando una reducción abismal de las plaquetas que llegan hasta 50.000, 40.000. Es contraproducente un fármaco que ayude a reducir mucho más como son las dipironas. Eso le puedo precisar. Muy bien, muchas gracias, doctor Iván, por su excelente respuestas. Nos hace igualmente Edgar otra pregunta. Explíquenos por qué el metamizol, su rango más común, a ver, eh, Es la agranulocitosis. agranulocitosis. Nos pide una explicación de esta RAM. ¿Qué le podría decir o cuál sería una respuesta a su pregunta? Sí, gracias definitivamente por la pregunta. Le puedo precisar lo siguiente. Mire, en el mundo de los fármacos y medicamentos, ellos tienen una estructura química. Y esa estructura química muchas veces tienen afinidades por algún tipo de receptor. Por ejemplo, yo le comento a usted, el impenema cilastatina a un paciente epiléptico se tiene que tener especial precaución por su alta afinidad por el sistema nervioso central. Ahora, si nosotros hablamos del metamizol, esa estructura química dipirona tiene una alta afinidad por las células hematopoyéticas, por las células principalmente que son productoras de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, células de la médula ósea. O sea, tiene una alta afinidad. Es una molécula lipofílica, va a atravesar tejidos, va a atravesar membranas y va a interferir definitivamente con algún tipo de mecanismo de producción. ¿Es el único? No, les comento. Los antineoplásicos también se interfieren en los DNA y comienzan a generar aductores. Y es que la estructura química es muy importante, porque la estructura química, cuando es lipofílica, cuando es apolar, lo que se espera es que atraviese membrana, pase membrana y pueda fijarse algún tipo de componente de célula pluripotencial que sea sintetizadora, como está en las células de la médula ósea, ¿no? Las generadoras, ¿no? Las células que permiten la formación de esos granulocitos. Por eso que genera la agranulocitosis. Y genera la granulocitosis con una reacción adversa importante por esa razón.
porque interfiere con la producción de los granulocitos como células, porque actúa sobre el contexto de la médula ósea, del vaso, interfiriendo con la producción de ellos. Por eso que usted observa a granulocitosis como principal reacción adversa, ¿no? Eso le puedo precisar, por su alta afinidad como molécula dipirona. Bien, muchas gracias, doctor Iván. Ahora sí vamos a continuar con la segunda parte de su conferencia, que son opioides. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. A ver, un momento. Gracias, doctor Iván, por sus respuestas. Bien, ahí tenemos su presentación y podemos continuar. Muy bien. Antes de entrar a los fármacos opioides, damos un giro porque dentro de la escalera o la escala del dolor de la OMS, tenemos en la base a los AINES, luego tenemos a los opioides débiles, luego tenemos a los opioides fuertes. Vamos a entrar a los opioides, pero no vamos a entrar a cualquier grupo farmacológico, porque vamos a entrar a un grupo que va a generar un efecto muy importante. Pero cuando hablamos de opioides, se nos viene a la mente receta especial, se nos viene a la mente receta médica, se nos viene a la mente adicción, se nos viene a la mente dependencia, se nos viene a la mente tolerancia. Entonces, los fármacos opioides tienen que tener un especial cuidado porque generan dependencia, tolerancia. Entonces, vamos a conocer algo más de los fármacos opioides. Siguiente, por favor. En todo contexto farmacológico, iniciemos primero por el mecanismo de acción, por las bases farmacológicas del mecanismo de acción. Si es que es un fármaco que va a actuar a nivel central. Entonces, ¿cómo podemos traducir ello? En primer lugar, usted está en una esquina y de repente alguien le hincó con una aguja la mano. Su primera respuesta de usted fue decir au y retirar la mano. ¿Qué fue la aguja? El estímulo mecánico. El estímulo. Fue el estímulo algésico el que genera la lesión. Muy bien. Pero usted, ese estímulo mecánico, físico, fue captado por los nociceptores de la piel. Y lo que hacen ellos principalmente es convertir esa señal de fuerza en básicamente un contexto que enmarca electricidad. Entonces, ¿cuál fue esa primera fase? La recepción. La recepción del estímulo. La conversión de lo físico a lo eléctrico. Muy bien. El siguiente paso es que se propague a través de las neuronas aferentes, se propague, es de la propagación. Se propagan y llegan hacia la asta dorsal de la médula espinal. Y desde ahí pasan y llega el contexto de la modulación. En la modulación el organismo libera los mediadores opioides, como pueden ser los opioides endógenos, porque nosotros liberamos opioides endógenos. Sí, las dinorfinas, las endorfinas, las liberamos. Y las liberamos para que luego pase de la percepción, la propagación, la modulación y pase a la percepción del dolor. El dolor es una percepción. Muy bien, entonces yo ya percibí el dolor. Ya lo percibí el dolor, entonces ya he sentido ese estímulo. Sucede que en la imagen que usted está viendo
En la inferior dice neurona primaria y en la segunda neurona secundaria. Cuando usted le digan el opioide tiene dos mecanismos de acción. El mecanismo de acción en neurona primaria, porque aquí en la neurona primaria lo que hace es que se inhiba la entrada de calcio, que el calcio no entre a la neurona presináptica. Y si no ingresa el calcio, no se liberan los neurotransmisores excitatorios, como cuáles: glutamato, aspartato. Y si no se liberan ellos, no pasan a la siguiente neurona, que es la neurona secundaria o postsináptica, y no la aperturan. Si no la aperturan, no entra calcio. Y si no entra calcio, no hay despolarización celular. Y si no hay despolarización celular, no se percibe el dolor. Muy bien, qué importante fue que bloquee los canales de calcio voltaje dependiente. Primer mecanismo de acción, vía proteínas GI. Muy bien. El segundo mecanismo, dice arriba, conductancia del potasio, que el opioide, cuando se une a la neurona postsináptica, porque también tiene un receptor ahí, un receptor GI, se une y hace que los canales de potasio se abran. Y usted sabe que el potasio es intracelular. ¿Y qué pasa? El potasio migra del intracelular al extracelular. Y el potasio sale. Y si sale potasio, que es carga positiva, la célula se queda con carga negativa, inhibición celular, y no se forma potencial de acción. A eso se debe el famoso o la famosa acción analgésica de los opioides, porque evitan la entrada de calcio en la neurona presináptica y abren los canales de potasio en la neurona postsináptica. En conclusión, hacen que la célula se inhiba y se quede con carga negativa. Siguiente, por favor. Tenemos que conversar de este medicamento que es tradicional, la famosa morfina. Y si les coloco C es porque es categoría de riesgo C para la gestante. Y categoría de riesgo C nos quiere decir que no va a demostrar efectos teratogénicos en las gestantes, pero sí en animales inferiores. Siguiente, por favor. ¿Para qué está indicado? Bueno, es importante mencionarlo que en el infarto del miocardio hay un dolor fuertísimo. Para ello está indicado. En el dolor crónico, durante décadas se ha utilizado, en el moderado a severo, en el postoperatorio, muy poco en el obstétrico y muy poco en el pulmonar. Me quedo con aquellos que son 1 y 2A. Se contraindica en el asma. ¿Por qué? Porque ellos reducen la función pulmonar. Porque no solamente se unen al receptor mu, opioide, sino al kappa, al delta, y estimulan la depresión respiratoria. En los prematuros tampoco, porque en ellos se necesita de una compliancia pulmonar excelente. En el hilo paralítico, en la hipercapnia severa, con intercambio CO2, y en la hipotensión severa tampoco, porque ellos generan hipotensión. Los opioides reducen la presión arterial, entonces sería contraproducente en una hipotensión severa. Siguiente, por favor. Las reacciones adversas comunes, a través de los grafiquitos, quiero indicarles que el más común es los vómitos. El más común en los vómitos. Las náuseas. Qué común que es con este fármaco. Otro es el rash cutáneo, que está a la izquierda. Es muy importante también la cefalea que puede generar en algunos pacientes y la somnolencia. Diarreas y constipación a la vez. Es un fármaco paradójico porque puede generar, según el gráfico de arriba, hay un señor esperando, constipación, estreñimiento, y en el de abajo, diarrea. Puede darse ambos. Uno, por estimulación del peristaltismo gastrointestinal o por reducción del peristaltismo gastrointestinal. Siguiente, por favor. Las interacciones farmacológicas son muy importantes. Por ejemplo, con la naltrexona. Con la naltrexona, que valga la aclaración, hace un antagonismo competitivo, ¿no? Antagonismo competitivo principalmente porque se unen a los receptores opioides.
con los barbitúricos, con las benzodiazepinas, con los relajantes musculares de acción central, tampoco, porque generan depresión respiratoria. Recuerden que los opioides generan inhibición celular y los barbitúricos, las benzodiazepinas, también generan inhibición celular. Se puede generar una depresión al sistema nervioso central. Con la gabapentina, utilizada básicamente para el dolor básicamente por neuropatía diabética, aumenta las concentraciones de la gabapentina. Con rifampicina, porque va a inducir el metabolismo de la morfina, lo va a eliminar rápidamente. Se absorbe menor al 40%, tiene una distribución baja, se metaboliza a nivel hepático y a nivel de la pared intestinal y se excreta principalmente por la vía renal. Entonces, estas son las características de la morfina. Es muy importante que las conozcamos. Evitar siempre con todos aquellos que son depresores del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Este es un fármaco que siempre debemos de conversar porque se usa bastante y van a ver algo muy importante. Ya saben que es categoría de R12. Es utilizado para dolor dental con poca eficacia, dolor crónico, moderado a severo, con poca eficacia, y el dolor moderado a severo. ¿Pero qué de bueno tiene? Sí, sí tiene su acción analgésica, pero que se potencia mucho más cuando se une al paracetamol. Tramadol, paracetamol. Pero es utilizado para el dolor leve o moderado, si tiene cierta discreta acción analgésica. Pero se contraindica en el asma severa, por la depresión respiratoria. Se contraindica con los fármacos depresores del sistema nervioso central porque es un depresor también, inhibidor celular, en la hipersensibilidad opioide y también en la hipercapnia severa. Entonces en ellos se tiene que evitar, se contraindica principalmente. No se aprobaba en pediatría hasta donde teníamos el conocimiento. Siguiente, por favor. Esto quería que observen, porque es el opioide con más reacciones adversas comunes, desde el rash cutáneo, desde básicamente el mareo, la sequedad bucal o serostomía, los vómitos, las náuseas, el estreñimiento, la somnolencia, la cefalea y el flushing o enrojecimiento facial. Es un fármaco de muchas reacciones adversas. Hay que tener bastante presente. Porque eso tenemos que saber nosotros los químicos farmacéuticos. El tramadol es un fármaco con muchas reacciones adversas comunes. Siguiente, por favor. Dentro de las interacciones farmacológicas con la carbamazepina, un anticonvulsivante, ¿sí? Reduce la eficacia básicamente y mayor convulsiones. Con antidepresivos como venlafaxina o olanzapina, mirtazapina, porque pueden generar un efecto serotoninérgico. Con el linezolid, un antibiótico de amplio espectro, antibiótico de reserva, se exacerba el síndrome serotoninérgico. Con la fluoxetina, igualmente el síndrome serotoninérgico, entonces mucho cuidado con los antidepresivos, principalmente derivados de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En la farmacocinética sí tiene mejor absorción que la morfina, distribución baja, metabolismo hepático principalmente, y se excreta por la vía renal fundamentalmente. Siguiente, por favor. No podíamos dejar a la codeína, que es muy utilizada sobre todo para el dolor leve o para la tos seca, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Si bien es cierto, se utiliza para el dolor leve principalmente, en algunas presentaciones junto al paracetamol. Entonces, sí, es muy bueno principalmente para el dolor, pero leve. Como antitusígeno, la codeína también para tos seca. Sí se contraindica en la hipersensibilidad de la codeína. Si ustedes observan, hay menos contraindicaciones en comparación a la morfina y al tramadol. Y es que, porque tiene una baja acción analgésica o leve, porque tiene una unión laxa, débil, flexible con el receptor opioide mu. En cambio, morfina, petidina, metadona, fentanilo, tienen una unión fuerte, por lo tanto tienen más
reacciones adversas y más contraindicaciones. Bueno, la Academia Americana de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud y el Thomson Reuters indican que hay un riesgo bajo en lactancia. Puede darse, no hay ningún problema. Siguiente, por favor. Aquí las reacciones adversas son menos comunes en comparación a la morfina y en relación al tramadol. Lo característico de todas estas reacciones que estamos observando, me voy a centrar en la constipación o estreñimiento, debido a su acción sobre los receptores MU a nivel gastrointestinal. Siguiente, por favor. Las principales interacciones farmacológicas, seguimos con el antagonista competitivo, que es la naltrexona, seguimos con los barbitúricos, las benzodiazepinas, los relajantes musculares de acción central, que generan depresión del sistema nervioso central, y tiene buena absorción, no hay datos de distribución, se metaboliza a nivel hepático, y su excreción principalmente es por la vía renal, 90%. Muy bien, siguiente por favor ahí. Y entramos al fentanilo, un medicamento que es muy utilizado, remifentanilo, alfentanilo, subfentanilo, fentanilo, categoría de riesgo C, es un medicamento de mayor potencia que la morfina, ya que viene en microgramos, más potente. Recuerden bien el concepto de potencia, la potencia farmacológica. Quiere decir que es más potente cuando ejerzo o genero la acción terapéutica a una menor dosis. Entonces, sí, es utilizado para el dolor oncológico crónico, moderado a severo, muy bueno definitivamente. Se contraindica en el dolor agudo o posoperatorio, en el asma, en la hipoventilación, en la depresión respiratoria. Según el Thomson y la Academia Americana de Pediatría, es compatible en la lactancia. Siguiente, por favor, para que podamos observar las reacciones adversas. Aquí vamos a observar dos que son... sí, la siguiente, por favor. Dos reacciones que son bien peculiares. Hemos visto en las anteriores náuseas, vómitos, mareos, pero aquí vamos a observar diaforesis, angustia y dolor precordial, ¿no? Hay que tener siempre bastante cuidado, sobre todo este tipo de pacientes que tienen esta base. Siguiente, por favor. Y ellos tienen como interacciones farmacológicas principalmente con la naltrexona, que es un antagonista competitivo, pero sí vamos a sumar ahora sí al fluconazol, ritonavir, lopinavir, que vienen a ser fármacos para el tratamiento del VIH, sobre todo inhibidores de la proteasa, porque ellos lo que van a hacer básicamente incrementan el efecto opioide, por ejemplo la depresión respiratoria, porque se inhibe el metabolismo del fentanilo, por eso se exacerba este proceso del efecto opioide. Con barbitúrico, benzodiazepinas, relajantes de muscular de acción central, se exacerba o se incrementa la depresión respiratoria. Con el ketoconazol hay hipotensión, depresión del sistema nervioso central, básicamente porque el ketoconazol es un inhibidor del citocromo 3 a 4 que metaboliza el fentanilo, por lo tanto el fentanilo acrecienta sus concentraciones, genera hipotensión como todo opioide, pero también exacerba la depresión respiratoria. Buena absorción, definitivamente, distribución alta, se metaboliza vía CYP3 a 4 por el hígado y se excreta principalmente por la vía renal. Bien, estoy presto, doctor Raúl, para alguna pregunta, alguna duda de repente de nuestros colegas, compañeros. Muchas gracias, doctor Iván. Invitamos al auditorio para las preguntas que considere convenientes. Como pueden apreciar, el doctor Iván tiene amplio dominio, experiencia en el campo de la farmacología, la farmacoterapéutica, y el nivel académico realmente es muy
de alto nivel académico. Así que invitamos, colegas, cualquier consulta que ustedes tengan, por favor, la pueden hacer presente, levantan la mano o escriben en el chat. Doctor Iván, Sí, una pregunta general respecto a los opioides. ¿Cuáles son los mecanismos que explican la dependencia y tolerancia que producen estos fármacos? le agradezco mucho, doctor, por su pregunta brindada. Nos imaginamos, por favor, una célula con su receptor opioide. Vamos al primer concepto, tolerancia farmacológica. La tolerancia farmacológica es cuando yo obtengo el mismo efecto terapéutico, pero incrementando la dosis. Ejemplo, morfina. Comienzo con 4 miligramos. Pasan 2 semanas, ya no hace efecto. Ahora 8 miligramos, sí hace el mismo efecto. Y así sucesivamente voy acrecentando la dosis para obtener el mismo efecto terapéutico. ¿Qué pasó? La tolerancia farmacológica. ¿Qué sucedió? Lo que se ha generado es la desensibilización de los receptores opioides. Se han ocultado. Y al ocultarse, entonces ya se ha generado un contexto que hay menos receptores y entonces para poder obtener el mismo efecto terapéutico tengo que aumentar el número de ligandos. Somos un ejemplo, habían 100 receptores, pero producto de la tolerancia ahora hay 10 receptores. Entonces, yo lo que he hecho es, a través del aumento de las dosis, ocultarlos, ocultarlos, ocultarlos. ¿Qué hace el incremento de la dosis por la tolerancia? Ocultarlos. ¿Por qué? Porque la célula tiene un mecanismo de defensa y el mecanismo de defensa es ocultándolos. Porque si yo los dejo ahí encima, arriba de la superficie, se genera una inhibición celular que nos puede conllevar a una depresión respiratoria, una depresión al sistema nervioso central. Por eso tiene su mecanismo de defensa. Lo mismo puede suceder si yo a un receptor metabotrópico le lleno de ligandos, le lleno de ligandos, lo que hace es, se engulle, se introduce dentro de la célula para salvaguardar la integridad celular. El mecanismo de la tolerancia, por un Tau regulation. Cuando hablamos de la dependencia, y es un mecanismo intracelular muy amplio y bien interesante. ¿Por qué? Porque aquí, en el mecanismo sui generis, está enmarcado la GI, el opioide, el receptor MU se acopla a la proteína GI. Pero ¿qué pasa? Cuando se genera la dependencia, cuando se genera la adicción, es que no activa GI, activa GS. Y si activa GS, se activa el AMP cíclico. Entonces aquí ya no se cierra el canal de calcio, se abre el canal de calcio. Y si se abre el canal de calcio, se exacerba la liberación de calcio y libera neurotransmisores excitatorios. ¿Qué es lo que genera esa dependencia? El cambio molecular intracelular del receptor. Entonces ya no se activa GI, sino se activa GS. Y eso es lo que genera la dependencia, la adicción, porque es un cambio a nivel molecular de GI a GS. Y en la tolerancia es el ocultamiento del receptor MU.
en este caso. En este caso, el receptor opioide. Eso le puedo precisar. Sí, su audio, doctor Raúl. Gracias, doctor Iván, por este conocimiento que nos brinda de alto nivel académico. Colegas, aprovechemos con algunas preguntas para el doctor Iván Quispe. Realmente es un conocimiento exquisito el que nos está brindando de una manera didáctica, muy práctica, de gran utilidad y que en la práctica clínica diaria nos va a brindar mayor seguridad en el uso de estos medicamentos, en la eficacia para ciertas patologías que ya nos ha mencionado y qué precauciones debemos tener. Entonces, si hubiera alguna pregunta adicional para el doctor Iván, por favor. Sí, observo en el chat. ¿Qué opinas sobre el consumo de la planta de la marihuana, ¿no? En la medicina? Bien, solamente una precisión importante. Está dándose una regulación del uso del cannabis para ciertas enfermedades específicas, como la epilepsia refractaria, pero no es para todos, es bien claro. Debe ser para aquello donde se ha probado y donde haya una evidencia. Si no hay una evidencia, definitivamente que no. La precisión es que se está haciendo y se está dando la regulación para el uso del cannabis sativa, pero para ciertos procesos específicos patológicos, no para todos, para algo bien puntuales, bien específicos. Dentro de ellos, el dolor refractario, la epilepsia refractaria, para ellos principalmente. Eso le puedo precisar. No le he profundizado mucho, como usted verá, porque en mi campo generalmente es el medicamento, pero sí le puedo brindar ese andamiaje de conocimiento. Su audio, doctor. Muchas gracias, doctor Iván. Colegas, ¿alguna otra pregunta que consideren prudente? Y una pregunta adicional, doctor Iván, que me parece también importante, interesante. Cuando sea alguna intoxicación por opioides, ¿cuál sería el antídoto que se debe utilizar y qué tipo de mecanismo de acción eh, cuenta a la fecha para explicar su acción farmacológica? Sí, básicamente nosotros estábamos observando y tener bien presente, es un aspecto muy importante dentro de los opioides puros, llámese metadona, petidina, fentanilo, remifentanilo, alfentanilo. Su antídoto es naltrexona. Naltrexona es su antídoto. ¿Y cómo es el mecanismo? A través de un antagonismo competitivo sobre el receptor MU. Ambos compiten, pero como la naltrexona es una molécula más grande y tiene afinidad, va a desplazar al fármaco opioide. Naltrexona es el antídoto frente a intoxicaciones por opioides. Pero si me dicen intoxicaciones por tramadol, cambia un poco el panorama. ¿Por qué? Porque el tramadol no es un opioide puro. Porque el tramadol no solamente inhibe los receptores MU, opioide, sino dentro de su mecanismo está inmerso la señalización serotoninérgica y la señalización colinérgica. Entonces, cuando hay una intoxicación por tramadol y se usa naltrexona, no es un antídoto completo, no es un antídoto global, es parcial, porque solamente actuará sobre la vía opioide,
pero no toca la vía ni serotoninérgica ni colinérgica. Eso le puedo precisar. Pero no nos olvidemos, para la desintoxicación por opioides se utiliza la buprenorfina. Otro concepto, desintoxicación. ¿Por qué? Porque en la desintoxicación se hace con un opioide de unión parcial o de afinidad parcial. Eso le puedo precisar, ¿no? Muchas gracias, doctor Iván Quispe. Si hubiera alguna pregunta final por parte del auditorio. Y si no fuera así, desde ya agradecemos la participación del doctor Iván Quispe en la apertura de nuestro curso de preparación para el examen nacional de farmacia y bioquímica, que se va a dar en este 2024, en el mes de septiembre. Gracias por la excelente y brillante exposición de los temas de AINES y opioides. Agradecemos de todo corazón, doctor Iván. Desde ya el conocimiento que nos deja usted es un estímulo para los colegas, para fortalecer los conocimientos en el campo de la farmacología y la terapéutica. Creo que todos los colegas farmacéuticos debemos aspirar o tener como meta convertirnos en la mejor versión de nosotros como profesionales farmacéuticos. Pero para llegar a ser la mejor versión necesitamos este tipo de capacitación, ese tipo de conocimiento, y realmente encantado por la presente conferencia. A todos los colegas, felicitarlos también por esta decisión, por esta excelente decisión de acompañarnos en este camino de compartir conocimientos que empieza el día de hoy y terminará el 21 de septiembre. Y a partir de esa fecha, muchos de ustedes continuarán porque el Instituto de Desarrollo e Investigación en Salud Integral tiene la firme convicción que los profesionales farmacéuticos necesitamos refrescar los conocimientos, actualizar los conocimientos, y esto va a permitir que nuestro gremio farmacéutico pueda recuperar la imagen del experto en medicamentos como siempre había sido. Entonces, creo que felicitarlos a cada uno de los alumnos participantes de este equipo. Es nuestra primera clase y el primer mes estamos desarrollando el temario de farmacología. La siguiente clase vamos a tener el tema de antihipertensivos el día 20, el día 27 el tema de antimicrobianos, y la primera semana de mayo el tema de hipoglicemiantes. Son los 4 temas que tenemos para el primer mes, y creo que desde ya cada clase vamos a interactuar, se van a ir soltando para que puedan hacer las preguntas correspondientes y podamos generar un conocimiento interactivo, porque a través de las preguntas que hacen a los docentes también podemos generar conocimiento. Muy bien, doctor Mario Laya, doctor Gonzalo, que son miembros del equipo del Instituto de Desarrollo e Investigación Integral en Salud, ¿algunas palabras que quieran mencionar? Muchas gracias, doctor Raúl. En primer lugar, mi intención es felicitar efusivamente al doctor Iván Quispe por haber desarrollado excelentemente el tema de hoy. Personalmente he quedado motivado y desde hoy me voy a involucrar a revisar los nuevos conceptos que nos ha vertido en estos temas. Y creo que así como yo he terminado motivado, nuestros estudiantes participantes de este curso
también lo están. Y la motivación creo que es la parte principal y la parte más importante que mueve a la humanidad para lograr el éxito en cada uno de sus emprendimientos. Yo estoy muy agradecido, doctor Iván, y mis felicitaciones a cada uno de los participantes, ¿no? Y muchas gracias por preferirnos y muchos éxitos en esta actividad que empieza hoy día, en este camino hacia el éxito. Gracias, doctor Raúl. Muy bien, el doctor Gonzalo Rodríguez Carranza, por sus palabras. Doctor Mario Olaya Crevalú, en caso quisiera decir algunas palabras. Muy bien. En todo Tiene, caso, tiene problemas con la señal el doctor Mario. con la señal, Sí. ¿no? Muy bien. Ujú. Desde ya, igualmente el saludo del doctor Mario Olaya Crevalú, nuestro colega, parte del equipo de IDC. Y doctor Iván, eternamente agradecido. Muchas gracias por su participación en esta primera conferencia de apertura con el tema de AINES y opioides. Eh, Igualmente invitamos a los colegas participantes del curso que nos pueden hacer llegar algunas preguntas a través del grupo en el cual ya estamos formando parte y para tenerlas en cuenta y posteriormente responderlas en las próximas conferencias. Muy bien, gracias Irenia Reina por tus palabras de agradecimiento, de gratitud. Y muy bien, colegas, hemos dado inicio y como dijo el doctor Gonzalo Carranza, Rodríguez Carranza, la motivación, el entusiasmo es parte del desarrollo que tenemos en este reto tan importante, desarrollo intelectual en el reto importante hasta llegar al examen del ENAF o para la práctica clínica que tenemos día a día. Muy bien, ya agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da de ser parte del éxito de cada uno de nuestros alumnos, con el compromiso de que cada sábado de 7 a 9 vamos a estar siempre presentes con conferencias de alto nivel académico. Los invitamos también a las conferencias gratuitas que vamos a dar, generalmente los días miércoles y excepcionalmente los días jueves. El día miércoles hay una conferencia de inteligencia artificial que actualmente es de una gran utilidad para lograr la eficiencia en muchos campos profesionales y el día miércoles lo vamos a enfocar en el campo de la salud, en el campo farmacéutico, en miras a que ustedes puedan dar su examen también y cómo pueden aprovechar la IA o inteligencia artificial en beneficio de lograr con mayor eficiencia repasar algunos temas, tener respuestas a algunas preguntas. Sin mucho preámbulo, o mejor dicho, sin mayores palabras, doctor Iván Quispe, muchas gracias, nuestra eterna gratitud y colegas, ya les estaremos enviando el link de la grabación de hoy día. Muy bien. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Saludos, Muy buenas bendiciones. noches. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Iván Quispe Díaz. Bien, jóvenes, hasta aquí llega nuestra sesión de hoy día. Si hubiera alguna pregunta final, alguna inquietud, la pueden hacer o en todo caso cualquier consulta a través del chat, a través de una llamada y siempre estaremos prestos a las respuestas que podamos tener a sus preguntas. Bien, queridos alumnos, colegas, doctor Gonzalo, doctor Mario Laya, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Cerramos aquí la sesión de hoy día. Gracias.